en YouTube. Ok, ahí estamos ya grabando. Buenos días. Hoy tenemos el primer webinar de este año, el webinar número 3. El año pasado tuvimos 2 webinars que están montados en nuestra página de YouTube, Botánicos Arquitectura Paisajista. Los que lo quieran, digamos, los que no lo vieron y lo quieran repetir, lo pueden volver a ver por allí. Buenos días, Lorenzo. Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te Muy ha ido? bien, estamos comenzando. Gracias por conectarte. Qué bueno. Bueno, perfecto. Ahorita viene Cristina también para acá. Ok, buenísimo. Ok, bueno. Entonces, como les comentaba, estamos comenzando nuestras actividades, primera actividad de este año, este webinar. Ya pronto estaremos anunciando los cursos de este año, entre los que vamos a tener ya como curso formal el curso de mantenimiento de jardines, que son los webinars que hemos venido dando tips. Ya está implementado como el curso formal de jardinería o de mantenimiento de jardines. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos, la sesión de hoy, yo la quise, o sea, por petición de las personas, habían pedido que se trabajara sobre lo que son las plagas más comunes en los jardines. Esto es un tema realmente muy amplio porque es un tema primero, saber identificar cuando estamos viendo nuestro jardín, qué plaga nos puede estar afectando y también cómo atacarlo, ¿no? Pero yo siempre, antes de comenzar a hablar sobre las plagas, trato de presentar que lo más importante es realizar un mantenimiento adecuado. Si uno tiene un mantenimiento adecuado del jardín, lo que significa limpieza del jardín, lo que significa buen riego, buena fertilización, pues realmente vamos a tener ya un cierto control de la plaga. La plaga generalmente surge muchas veces cuando nosotros nos abandonamos en el jardín, cuando dejamos crecer demasiado las malas hierbas, cuando no hacemos el riego adecuado. Entonces ahí es donde se nos presentan todas las enfermedades que están en las plantas y decae nuestro jardín. Entonces, vamos a comenzar por aquí. En esta primera lámina yo quiero tocar la parte de los fertilizantes, ¿no? Nosotros podemos contar, si les quiero comentar, como no se han conectado tantas personas todavía, las personas que tengan alguna pregunta, yo siempre trato de hacer que tengamos una exposición como de una media hora por mi parte y después la sesión de preguntas y respuestas. Pero como somos pocos los que estamos conectados, en el momento que ustedes quieran hacer la intervención, abren su micrófono y intervienen y hacen la pregunta sin ningún problema. Entonces, fíjense, vamos a ver, nosotros podemos tener dos tipos de fertilizantes para nuestros jardines. Hay mucha gente que no le gusta la fertilización química y procede a trabajar más con los fertilizantes orgánicos, que son los zumos de lombriz, que puede ser sólido o líquido, la elaboración de los compost caseros, que en el webinar número 2 indicamos cómo pueden ustedes hacer su compost casero y también la turba o la tierra de montaña es un elemento que nos ofrece, que nos brinda buenos nutrientes, sobre todo le brinda acidez a las plantas que así lo requieren, ¿no? Como son las azaleas, como son ciertos tipos de las calas que requieren acidez, pues la turba es un elemento que nos va a dar mucho nutriente, mucho balance al suelo. Y por supuesto, por el otro lado de fertilización, tenemos los productos químicos, ¿no? Estos productos químicos están hechos, sus principales nutrientes son nitrógeno, fósforo y potasio. Son los 3 elementos
más importante y por eso el más común, digamos, a nivel de jardinería, sobre todo cuando trabajamos lo que es la grama, lo que son las plantas de raíces, las plantas de tierra, es el que denominamos el triple 15, que es un fertilizante balanceado a base de las mismas proporciones de nitrógeno, fósforo y potasio. Es lo que llamamos un fertilizante para mantenimiento. En el jardín, este tipo de fertilizante lo vamos a usar generalmente granulado y ese granulado lo vamos a tener que repetir en periodos de aproximadamente 2 meses porque es lo que este fertilizante tiene como acción. O sea, él es de liberación lenta, son gránulos y lo pueden, y va a durar aproximadamente unos 2 meses. Podemos también usar el fertilizante foliar, que se usa mucho es cuando tenemos composición de plantas con el jardín, como son bromelias y como son orquídeas, dado que cuando aplicamos el fertilizante en el sustrato, que es el fertilizante de pepita, no estamos alimentando la planta por el follaje. Y tenemos plantas como los helechos, como las bromelias, como las orquídeas, que se alimentan básicamente es por el follaje. Entonces tenemos que complementar nosotros esos nutrientes del suelo con los nutrientes líquidos, con la fertilización foliar. Antes de comenzar este webinar, estuve viendo por Instagram que casualmente Campos Green está emitiendo un nuevo fertilizante que lo usan como fertilizante insecticida, que es a base de jabón potásico, un producto que no conocía y de hecho yo les pregunté por el Instagram si era insecticida o era fertilizante porque yo siempre el jabón potásico lo entendí como insecticida y ellos planteaban que lo usan para las dos cosas, pues como fertilizante y como insecticida. Es un producto interesante que está saliendo al mercado. La verdad no sé cuánto tiempo tenga, yo lo vi por hoy en el Instagram y Campos Green son la empresa que están vendiendo todo tipo de insumos agrícolas, semillas y este tipo de cosas y también fertilizantes y insecticidas y presentaron este fertilizante insecticida que me pareció interesante de evaluar. Aquí yo les pongo una lámina en donde uno puede, uno normalmente con la observación de sus plantas, uno puede ver en realidad qué es lo que nos está faltando de nutrientes cuando vemos las hojas de las plantas, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, esta hoja que tiene, que se amarillenta por el centro, es realmente que está débil o está falta de lo que es el nitrógeno. Después también entonces vemos a veces que tiene la hoja cierto borde. Mucha gente pregunta, mi hoja está así o está asado, ¿qué le está pasando? Entonces, pues aquí vemos todo lo que son, esta es una lámina de referencia, pues para que ustedes puedan evaluar en sus cultivos, en su jardín, qué es lo que les está pasando. Porque cuando hablamos anteriormente de que tenemos que usar, o lo normal es usar fertilizantes balanceados, es decir, que tienen las mismas proporciones de nitrógeno, fósforo y potasio, pero si vemos que tenemos una gran deficiencia de nitrógeno, pues podemos usar y conseguimos los fertilizantes, que son fertilizantes básicos para crecimiento, que son altos en nitrógeno, entonces aplicamos un fertilizante más bien alto en nitrógeno de acuerdo a las necesidades de nutrientes que vemos en nuestras plantas. Yo estoy colocando muchas veces tenemos falta de nutrientes porque el suelo se empobrece. Entonces, ahí es donde también tenemos que aplicar nuevas capas de sustrato, de tierra rica en materia orgánica, porque, por ejemplo, como es la foto esta de aquí, generalmente hay muchos jardines que tienen árboles o que tienen palmas que van crecidos ya en abundancia. Entonces, generalmente por debajo de estos árboles o de estas palmas
es muchas veces se nos va empobreciendo cualquier cosa que tengamos, algunas azaleas, algunas plantas que tenemos de sombra sembradas debajo de estos árboles, vemos que ellas van perdiendo crecimiento, van perdiendo cualidades y realmente la gente siempre pregunta, oye, pero ¿qué le pasa a estas matas? Lo que sucede es que estas palmas, tipo chaguaramo, la tipo areca, o un árbol fuerte tipo un mango, ellas van enraizando completamente el sustrato y se terminan comiendo todo lo que es el sustrato. O sea, eliminan la capacidad de darle vitaminas o darle nutrientes a las plantas que están en su base. Entonces, por eso muchas veces ciertos tipos de plantas como azaleas, calas, que están debajo de estas plantas empiezan a debilitarse hasta que mueren porque ella simplemente se empobreció el sustrato por la gran cantidad de raíces de estas plantas altas. Entonces tenemos que generar una nueva capa, un nuevo piso de sustrato, un nuevo piso de tierra para sembrar nuestras plantas. O sea, tenemos que repotear eso, es decir, repotear no tenemos que resembrar porque no están en pote para poder lograr tener nuevamente, darle un sustrato rico en nutrientes a las plantas que vamos a tener como base debajo de debajo de esos grandes árboles. Sobre todo las palmas tienen una raíz muy tupida y se va comiendo el sustrato y empobrecen el sustrato. Entonces vamos a ver entonces, a entrar en materia con lo que son las plagas más comunes en los jardines y que producen enfermedades y cómo combatirlas, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de productos también, en este caso para las plagas, que son los productos biológicos y los productos químicos. Dentro de los productos biológicos se ha generado una nueva corriente, una nueva tendencia, que es insertar, o sea, aplicar el producto que es un hongo positivo, es un hongo beneficioso que se come al hongo que contrarresta el hongo negativo. Y esos hongos positivos son los que llamamos los tricodermas, ¿no? Entonces, estos tricodermas colonizan, se aplican como para hacer colonias para que ataquen a los hongos que son contradictorios o nefastos para la planta y puedan contrarrestar al hongo negativo. Ya vamos a tocar el ejemplo de estos productos. Y por otro lado, tenemos los insecticidas químicos que mucha gente pues no quiere, los plaguicidas, que mucha gente no les gusta trabajar porque realmente son, digamos, también nocivos para el ser humano, pero en muchos casos, cuando ya estamos muy avanzados en un cierto tipo de enfermedad, pues tenemos que usar estos productos químicos. Dentro de estos productos biológicos, aparte de los productos como el tricoderma, pues obviamente hay una serie de insecticidas orgánicos que se usan y se preparan pues, para combatir estas plagas. Estos productos orgánicos realmente en la mayoría de los casos la gente los menciona más como preventivos que como atacar ya una enfermedad que está muy desarrollada, ¿no? Y dentro de estos orgánicos, el más común o el que más usamos es el aceite de neem y el jabón potásico, ¿no? Lo que pasa es que eso, digamos, es beneficioso, como les digo, hasta que en ciertos momentos de enfermedades incipientes o de plagas incipientes. El producto que les menciono, el tricoderma, es en este caso, este es un ejemplo. O sea, yo por Instagram hay mucha gente vendiendo productos de estos de tricoderma, que son esporas que uno introduce previo a hacer el cultivo de las plantas. Y se usa mucho, sobre todo cuando estamos trabajando partes de huerto, ¿no? Cuando trabajamos el huerto, generalmente las plantas del huerto, como son las hierbas aromáticas,
se ven mucho más afectadas por este tipo de plagas que vamos a estar mencionando que muchas de las plantas de nuestro jardín, que muchas veces nuestro jardín, pues, o sea, hay plantas que son más resistentes o toleran más el efecto de las plagas. Entonces, en este caso, este es un ejemplo del Trichoderma asperellum, que lo produce Orgánica Gavilán aquí en el Hatillo. Yo les dejo ahí en la presentación los datos. Y es este producto que es introducir un hongo benefactor en nuestro cultivo. La desventaja de este tipo de productos es que tienen un relativo corto efecto de acción. O sea, hay que estar aplicándolo cada 3 semanas aproximadamente para que ellas vayan teniendo su efecto sobre sobre el cultivo o en el jardín. Y entrando ya, por ejemplo, en plagas, pues vamos a hacer un paseo por una serie de plagas y vamos a ver, digamos, cómo las identificamos y también cómo las podemos atacar. Yo no les estoy presentando por cada plaga un producto insecticida, sino después ya, como cerrando la parte de plagas, más o menos una cierta gama de productos que se pueden usar, porque de hecho eso es lo que hacemos en el jardín, pues aplicar determinados insecticidas de una manera rotativa, porque la plaga también se va acostumbrando a los insecticidas y también no podemos estar aplicando insecticidas todas las semanas o todos los meses. Hay mucha gente que se le fumigue el jardín todas las semanas, pero si lo hacemos de esa manera, pues la plaga también se acostumbra al producto que le estamos aplicando. En este caso, comenzamos con los ácaros, que es una plaga muy común en nuestras hojas, en nuestras plantas. Los ácaros chupan la savia de las hojas de la planta y lo vamos a ver como punticos amarillos en las hojas. Y generalmente la arañita roja la vamos a ver en el envés de la hoja. O sea, cuando vemos los puntos amarillos por la parte superior de la hoja, cuando volteamos la hoja, vemos unos punticos amarillos que si los quitamos con la uña, esos punticos amarillos vienen siendo las arañitas. Y esa plaga lo que hace es que chupa la savia de la planta y termina debilitando las plantas. Un efecto similar hacen los pulgones. Los pulgones los podemos ver bastante a menudo porque son unas pequeñas, sobre todo vemos mucha melaza en el tallo de la hoja y lo vemos y vemos gran cantidad de colonias de los pulgones que son verdecitos, ¿no? Estos pulgones se dan mucho, por ejemplo, en lo que son los rosales. O sea, cuando hay rosales es muy normal ver estos pulgones y para estos pulgones sí hay una solución bastante sencilla, que es la que estaba hablando antes, que es la del jabón potásico, o sea, una solución jabonosa, o también la disolución del jabón azul con alcohol, ¿no? Y algunas colillas de cigarrillo. De forma natural, si introducimos en el cultivo las mariquitas, la mariquita es un depredador automático de los pulgones, ¿no? Lo que es difícil es conseguir la mariquita, el animal, porque es un animal vivo que uno tiene que introducir en el jardín para que la mariquita se coma, depreda a esos pulgones. La cochinilla es una plaga, digamos, muy común y se da, cuando yo les mencionaba al principio, que normalmente cuando uno no tiene bien cuidado su jardín o no tiene una limpieza adecuada del jardín o un adecuado riego, es cuando vemos más este tipo de plaga, como es la cochinilla. La cochinilla es ese algodón
que se le pega a la planta por la parte generalmente por el en vez de la hoja o en las bases de la planta, y se produce mucho cuando hay falta de ventilación, cuando tenemos plantas, o sea, sobre todo cuando colocamos plantas en el interior de la casa, se le pega mucho la cochinilla. En el exterior, por ejemplo, se da mucho en las palmas, en ciertas palmas. O sea, la palma fénix, que tiene el cogollo muy pegado, muy cerrado, ahí se le pega mucho la cochinilla. Y entonces, cuando nosotros estamos haciendo el riego de nuestras plantas, es muy importante regar también, no solamente por el sustrato, no solamente la base, sino regar abundantemente la hoja, porque cuando regamos la hoja, nosotros estamos limpiando la hoja de todas estas posibles, de todos estos posibles huevos que se pueden estar enquistando en la planta. Y esto aplica mucho para el caso de la cochinilla. Tenemos muchas veces crotos. Los crotos es una planta que la gente está cultivando mucho, pero en vez de la hoja, el croto, gran cantidad de veces se le pega esta cochinilla. Cuando nosotros regamos bien, si regamos nosotros por lo menos una vez a la semana, le aplicamos una buena cantidad lavamos, pues, digamos, con bastante presión el croto, le echamos a la palma fénix en el cogollo, nosotros estamos logrando eliminar esos huevos de cochinilla y se logra controlar bastante la plaga previo a la aparición. Una vez que la tenemos, o sea, obviamente tenemos que atacarlo, y el jabón potásico nuevamente, insisto en él, para este caso de la cochinilla, el jabón potásico combinado con aceite de neem es muy efectivo para combatir la cochinilla. Los thrips es un insecto que casi no lo vemos. O sea, en realidad es bien pequeño, y lo detectamos generalmente cuando las plantas, cuando la floración en las plantas no termina de cuajar. O sea, muchas veces nosotros podemos tener rosales, podemos tener orquídeas, podemos tener azaleas, que de repente vemos que la flor, el botón, sale el botón de la flor, pero no, alguien tiene un proyecto para ver. Insecticida sistémico, combinación con jabón potásico, ¿qué es esa verga? ¿Sabes algo de esto? Ok. Lo que estamos mencionando en los thrips es que los thrips los tenemos que combatir básicamente. O sea, una forma es muy importante, es el insecticida sistémico. El insecticida sistémico es el que penetra en la hoja en la savia de la planta. Realmente, sí, lo que yo estoy aquí, que lo estaba comentando Rosarena, lo del jabón potásico, en este caso de los thrips, disculpen ustedes, se debe aplicar es insecticida sistémico. El jabón potásico, como es un producto de contacto, no aplica, o sea, aquí está, digamos, eh, está combinada, o sea, se me cuela, como son copias de una plaga a otra, se fue lo del tema del jabón potásico. El jabón potásico no aplica realmente en este caso de los thrips, sino tenemos que aplicar un insecticida sistémico que penetra en la savia de la planta. Cuando hablamos de insecticidas sistémicos, cuando hablamos de insecticidas químicos, hablamos de dos tipos. Hay insecticida de contacto y insecticida sistémico. El de contacto no penetra en las savia de la planta, el insecticida sistémico sí penetra en la savia. Y una alternativa, lo que yo uso muchas veces cuando tengo el tema de los thrips, es el producto Mercamil, que es a base de metilo,
que me ha funcionado muy bien para este tipo de trips. El jabón potásico es de contacto, eso no penetra. Entonces, aquí en este caso es básicamente borren, digamos, de este texto lo que es la combinación con el jabón potásico. Ajá. Después tenemos una que es una plaga que son muy comunes en nuestros jardines, que son las orugas, ¿no? Las orugas proceden de las polillas que vienen, digamos, de las mariposas que depositan sus huevos, y lo vemos como perforaciones en las hojas. Generalmente, la oruga es muy similar a lo que es la babosa, ¿no? Y se da mucho, sobre todo en los huertos, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que, o sea, una solución es un buen lavado de lo que son las hojas, y también la solución jabonosa. Si tenemos los caracoles y las babosas, para los caracoles y las babosas, también generalmente la perforación de la hoja de la babosa o del caracol es más grande que la de la oruga. Y en el caso de las babosas, que vienen es por la tierra, porque las orugas tienen huevitos que deposita la mariposa en las plantas, en cambio la babosa viene producto de la tierra. Entonces, lo que se usa mucho con la babosa cuando tenemos ataque de babosa es colocar pequeños platicos de cerveza en torno a la planta, en el sustrato, y ahí la babosa es atraída por la cerveza y se envenena con la cerveza. También hay ciertos productos que son como unos palitos, que son como unos pellets, que uno los deposita en el suelo alrededor de la planta, y ella se come eso y es atraída y se envenena con eso. Para las babosas, también si ustedes tienen ataque de babosa, se usa mucho también la cáscara de huevo triturado. Cuando aplicamos en el sustrato de la planta la cáscara de huevo triturado, esa cáscara entorpece la penetración o el caminar del caracol o de la babosa. Entonces, eso es una barrera natural para ellos, porque es como que si le estuviéramos colocando pequeños cristales a la babosa, y ella, digamos, no le es agradable caminar sobre esa concha, digamos, sobre ese sustrato a base de cáscara de huevo. Hay otros que son los minadores. Ya que alguien por aquí levantó la mano que no veo. Alguien levantó la mano, pero no lo veo. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede abrir su micrófono y me hace la pregunta. No hay ningún problema. O si no, ahorita cuando terminemos, tenemos una sesión para poder discutir las preguntas. Estos minadores los vemos porque generalmente se generan surcos en la hoja de la planta. O sea, son larvas que van entrando en la savia de la planta y van produciendo hojas, van produciendo vetas en la hoja de la planta. Para ese tipo de plagas tenemos que usar insecticida sistémico para que penetre en la savia de la planta. Después tenemos los saltamontes, que es una plaga muy común en nuestros jardines, y la vemos como en esta segunda foto. Cuando tenemos la hoja comida por el borde, eso es una hoja comida por saltamonte, ¿no? Entonces, el saltamonte él, ante los insecticidas de contacto, él simplemente lo ahuyenta el insecticida, pero básicamente no los mata, sino que simplemente los aleja por un cierto rato. Para nosotros eliminar los saltamontes, cuando hacemos un buen riego, generalmente el saltamonte sale de las plantas, de entre las plantas, y en ese momento los podemos capturar y los podemos matar, ¿no?
Pero una de las cosas más importantes para nosotros, lo que más atrae a los saltamontes es las malas hierbas. O sea, un jardín, digamos, con muy bajo mantenimiento, que tiene grandes hierbas, que tiene mucha maleza, eso va a ser un jardín que generalmente va a estar bien cargado de este tipo, atrae mucho la maleza a este tipo de plagas como es el saltamonte. Después tenemos las hormigas, que también son depredadoras, o sea, cuando hay pulgones, generalmente salen muchas hormigas porque son atraídas por la maleza, por la melaza que dejan los pulgones. Generalmente, las hormigas, lo que tenemos que hacer es rociarlas con polvo para hormigas, pero tratar de seguir el camino de ellas y ubicar dónde es que está el nido de ellas para poder eliminarlas, ¿no? A base de polvo químico para hormigas. Tenemos un hongo, ahora vamos a entrar en la parte de los hongos. Los anteriores eran plagas, ahora tenemos la parte de los hongos. Hay un hongo que es muy común en nuestros jardines, que es la fumagina, que la hoja de la planta se nos pone negruzca, o sea, de la hoja de la chiflera, las hojas de todas las plantas que tenemos en el jardín se van poniendo negruzcas, y eso se debe mucho por la humedad existente en el jardín. Eso lo podemos nosotros, se puede fumigar con cualquier producto de fungicida, o también es bien útil para este caso el aceite de neem con jabón potásico. Pero una manera importante para prevenir estas fumaginas es, como les decía yo anteriormente, en el tema del riego. O sea, cuando nosotros hacemos un buen riego, por lo menos una vez a la semana, a lo que es la hoja, nosotros logramos que ese hongo desaparezca o se limpie con él, porque ese es un hongo que cuando tocamos la hoja y raspamos la hoja, lo podemos sacar muy fácilmente de la planta. Entonces, muchas veces cuando tenemos riegos automáticos, el riego riega lo que es la parte del sustrato, pero no se moja abundantemente lo que son las hojas, y se va acumulando este tipo de hongo que forma esa capa negruzca en la hoja. Después hay una serie, otra gran cantidad de hongos, como es la roya, el oidio, la botrytis, el mildiu, y que son generalmente manchas, uno los identifica por manchas en la hoja. Por ejemplo, en las albahacas, cuando tenemos sembrado albahaca, vemos esas manchas negras, que eso es el mildiu. La roya va generando una podredumbre color marrón en las hojas, y para este tipo de hongos, cuando vemos este tipo de manchas, es importante aplicar fungicidas sistémicos, ¿no? Que penetran en las savia de la planta y atacan a la planta, a la plaga. Y entonces esos insecticidas, estamos hablando, por ejemplo, de Aliet, Ridomil Gold, Mancozeb, que son útiles como para, digamos, cada 3 meses o cada 4 meses uno hacer un mantenimiento fitosanitario a nuestro jardín con algún producto de estos de uso anti-hongos. Cuando yo les hablaba de las plagas, muchas veces tenemos lo que son los sistemas de riego, que son por zonas, pero lo que yo quiero insistirles es que muchas veces estos sistemas de riego son excelentes, por ejemplo, para el control, para lograr tener una buena humedad en el jardín, en lo que es sobre todo las zonas de grama. Pero con estos sistemas de riego nos olvidamos de aplicar los riegos foliares, que son importantes, y quiero yo tocar este punto, que es en este tipo de palma, que es la palma fénix, en donde yo les digo que normalmente, por ejemplo, en el cogollo de la palma, ustedes van a encontrar muchas veces la cochinilla, la escama esa blanca, que nosotros tenemos que
aplicarle una buena dosis de agua a presión para que no se logre, para que no se genere esa cochinilla dentro del nodo, del ápice de la pala. Bueno, yo con esto les presenté este paseo por lo que son las plagas más comunes y sé que había algunas personas, yo no logré determinar quién levantó la mano, yo había visto a alguien que había levantado la mano, pero quiero que ustedes pues les dejo los micrófonos abiertos para preguntas que ustedes tengan o dudas que ustedes tengan al respecto. ¿Ya se puede preguntar? Sí. No. ¿Qué es el jabón potásico? No. Lorenzo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿El jabón potásico es el jabón azul, las llaves? No, es diferente, O sea, se usa mucho el jabón, las llaves, se usa para lo que es la parte de la cochinilla, pero el jabón potásico es mucho más efectivo. Pero digamos, cubre la función del jabón las llaves, pero con mucho más efectividad. Claro. ¿Y eso se consigue donde venden los fungicidas, estas cosas? Sí, lo que yo les había comentado, recientemente yo lo vi hay un proveedor que es el que vende semillas para huertos, que se llaman Campos Green. Ellos están en Instagram y yo tengo el teléfono de ellos, o sea, se los puedo hacer llegar porque ya los estaba contactando. Ya yo adquirí con ellos el jabón potásico y tienen otro grupo de productos. También tienen ahora uno que están usando como fertilizante y como insecticida. O sea, buenísimo, porque tiene los dos efectos de Sí. alimentar y de matar las plagas. Ajá. Que bueno, es la de latillo, sí. Nosotros tomamos, tú no tomaste, sí, aquí tenemos el teléfono, 0424. Sí, gracias, Lorenzo. Sí, ellos tienen una serie de productos muy interesantes. No sé qué pasó en la pantalla, que alguien rayó y ahora no me... El nieto. Ajá, pero que de repente... Ajá, ok, ahí ya lo quité. Lo van a limpiar. Ok, ahí ya lo... ¿Qué otra cosa pusimos aquí? Ok. El aceite de neem, Lorenzo, por favor. El aceite de neem. Sí, ese también se consigue, o sea, hay una página de Instagram que se llama Eolia Garden, que ellos están importando el aceite de neem. ¿La página qué? ¿Cómo se llama? Eolia Garden, o sea, es una página de Instagram que ellos lo están trayendo, pero si tú consigues una planta de neem, hay plantas de neem que tú las puedes conseguir, es mucho menos efectivo, pero se puede hacer una solución, o sea, con la hoja se remoja de un día para otro la hoja de la planta de neem y uno fumiga con el líquido que sale de esa hoja. Es mucho menos efectivo que el aceite concentrado, porque el aceite concentrado hay que diluirlo 12 cc por litro aproximadamente, ¿no? Pero es bien efectivo, o sea, se usa como insecticida genérico. ¿Eso es igual al aceite blanco? No. El aceite blanco se usa específico para los que son cochinillas. O sea, ese es su efecto particular para lo que es cochinilla. Pero el aceite de neem tiene una función mucho más insecticida. Más amplia. Sí. ¿Cuál es la planta de neem? ¿Es el árbol del neem? Sí, el árbol de neem, que es un árbol bastante grande, es un árbol que procede originario de la India y tiene hoja muy delgada. De hecho, los veterinarios incluso
recomiendan esa infusión de la hoja de neem para control de la plaga en los gatos y en los perros. O sea, bañar al animal con el agua, digamos, de la infusión que sale del remojo de las hojas de la planta del neem. Lo que sucede es que el aceite de neem lo sacan de lo que es la fruta, de la semilla, de la frutita que produce el árbol. Pero la misma hoja de la planta en infusión produce un efecto muy interesante. O sea, produce buen efecto. Ese árbol es el que está de moda, el que ha salido últimamente, que lo han sembrado bastante, que no crece. Que tiene muchas... ¿No tienes una foto del NIM? No, yo tengo uno sembrado en mi casa, o sea, pero no tengo la foto aquí a mano, pero sí tengo uno. Yo casualmente, por la misma idea que habla de los beneficios, yo sembré un árbol en la casa porque incluso comentan que eso espanta a los mosquitos, acostumbrado, ¿no? Pero realmente yo no he visto mucho ese efecto. Pero una prima me pidió hojas de aceite, hojas del neem, porque el veterinario le recomendó remojar las hojas durante la noche, o sea, calentar un poco eso, hacer una infusión para entonces lavar al gato que tenía pulgas con la hoja, con ese extracto de la hoja del neem. A lo mejor para un animal, por ejemplo, el aceite es muy fuerte, o sea, es muy concentrado, entonces él le recomendó una infusión con la hoja del neem. Y entonces que yo le di la hoja, yo no lo había usado nunca para eso y no lo conocía ese uso, y entonces lo aprendí a través de ella, pues que simplemente eso fue lo que le dijo el veterinario y que lo usó y que realmente le funcionó para combatirle la plaga al gato que tenía ella, ¿no? Entonces, es un producto, es un árbol que está haciéndose muy, muy común para usarlo como insecticida de manera orgánica, para, digamos, no tener un insecticida químico tan fuerte como son los insecticidas químicos. El que venden, el del comercio, el que se comercia. Exacto, porque el insecticida químico es muchísimo más, es mucho más fuerte. ¿Qué más hay aquí? Hola. No sé. Sí. Buenísima la presentación, Lorenzo. La idea de esto es, digamos, tener unos webinars cortos para uno, digamos, compartir ciertos tips que nos hacen falta o que son útiles para el mantenimiento de los jardines. Sí. Muy interesante. ¿Y cuándo vuelves a tener un webinar? Bueno, generalmente yo los estoy programando para que se haga como una vez al mes. Yo siempre los estoy anunciando por la página del Instagram para tener estas reuniones así, digamos, cortas, informales, que nos dan ciertos tips y compartir con ustedes ciertas inquietudes que pueden tener y también experiencias. O sea, aquí por lo menos Pietro, que está con nosotros, es muy experimentado, tiene unos cultivos muy bellos y publica unas fotos en Instagram excelentes. Entonces, bueno, o sea, siempre el reunirnos y compartir con la gente que nos gusta el tema de la jardinería es agradable. Sí. Uno siempre saca ciertos tips de lado y lado. Claro. Muchísimas gracias. Ok. Muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la participación y bueno, yo voy a estar montando este video en mi página de YouTube, los que posteriormente lo quieran ver, o también para las personas que no se conectaron a tiempo, lo pueden ver, queda grabado en mi canal de YouTube. ¿En dónde? ¿En YouTube a tu nombre? Sí, en el canal de YouTube ponen ustedes botánicos, arquitectura paisajista, y ahí están los anteriores que ya hemos hecho, y está y hay otros videos que yo he ido montando en el canal de YouTube. ¿Se llama Amigos? No, Botánicos, Arquitectura Paisajista.
Botánicos. Botanicus con K, como es mi emprendimiento, arquitectura paisajista. Entonces ahí está el canal y hay ciertos videos también de reproducción de orquídeas, de bromelias, de separación de hijos, de repoteo y también de estos webinars que estamos colocando. Entonces ahí pueden encontrar videos informativos. Ok, Una gracias, pregunta, Lorenzo. Lorenzo, Gracias. muchas gracias. De Ok. verdad, para mí, Muchas gracias a ustedes. para Lorenzo, mí ha una sido muy pregunta. Ajá, ilustrativo. dime, Pietro. Yo frente de mi casa tengo una montaña. Ajá. Yo puedo agarrar lo que es la superficie de esa montaña, todo esa, lo que es hoja seca, tierra superficial, como sustrato. Lo que es hoja seca, no, la hoja seca tendrías que colocarla para hacer el compost. Esa Ok. hoja seca te sirve para ir haciendo compost. Pero digamos la hoja seca como tal, hay que descomponerla para que se logre un sustrato. Lo que sí puedes lograr es la primera capa de tierra. Esa será una capa rica en materia orgánica. O sea, digamos, quitar la hoja superficial y escarbar y recoger tierra de abajo, que sí va a ser tierra que ya está con cierta descomposición. Ah, ok. Pero lo que puedes usar es esa hojarasca para ir haciendo, ir formando tu compost, pues, porque el compost siempre tiene una parte de hoja seca, de tierra de montaña, de tierra, digamos, y con materia, con productos, conchas de alimentos, conchas de zanahoria, conchas de cítrico, borras de café, o sea, desechos de la cocina, mezclarla con ese material seco que son las hojas y echarle agua e ir haciendo una montaña, una capa y vas haciendo tu propio compost. Las hojas del pino, que es pino, la hoja es finita. Ajá. Eso lo puedo también utilizar. Eso lo puedes utilizar, obviamente, porque eso se va a descomponer. Pero, por ejemplo, siempre comentan que el pino tiene una sustancia que evita que crezcan nada debajo del pino. Generalmente, cuando tú ves pinos, debajo de las plantas de los pinos, ese sustrato que está en los bosques, debajo de los pinos, prácticamente no crece nada. Es como debajo del eucalipto, que dicen como que el pino bota una cierta resina que impide el crecimiento de cosas, de plantas debajo, ¿no? Entonces, esa hoja la puedes usar como para degradarla, para hacer compost, pues, porque se va a degradar y la bacteria lo va a ir descomponiendo. Pero no para usarlo como nutriente, porque más bien no trae nutrientes. O sea, siempre se habla que debajo del pino y debajo de los eucaliptos prácticamente no crece nada. O sea, se forma un suelo donde las plantas no se desarrollan. Yo pensé que no crecía nada porque no le llega sol. No, lo que se menciona es que la planta bota una cierta resina que impide como que se desarrolle, o sea, eso es muy característico de los bosques de pino y los bosques de eucalipto. De hecho, cuando en el Ávila empezaron a sembrar en los caminos eucaliptos, yo tengo un primo en Mérida que es ingeniero forestal, que él me decía, él trabajó también muchas veces en el Ministerio de Agricultura y Cría, y él decía que eso es un ecocidio para la naturaleza, o sea, porque aquí cuando tenemos el Ávila hacia la Julia, por la parte del Marqués y en cierta zona, en lo que son las veredas de los caminos, sembraron mucho eucalipto como para dar sombra al camino. Entonces él siempre me planteaba, mira, esto es un ecocidio a la naturaleza porque debajo del eucalipto no crece absolutamente nada y es verdad, pues, o sea, tú te pones a dar cuenta de eso, de que son, bota alguna resina, el eucalipto y el pino, que impide que debajo se desarrolle un bosque. Ah, ok. Perfecto. Está bien. Sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias por su atención. Estaremos en contacto nuevamente. Dale. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.